Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un recuento de las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en esta edición. Vamos a hablar de los últimos datos revelados dentro del escándalo VacunaGate en Perú, cómo están avanzando las investigaciones y cómo están surgiendo más preguntas que respuestas. Ahora la repartición de las dosis y la cifra total no coincide con la cantidad de dosis que han sido entregadas. Vamos a conversar en minutos con nuestro corresponsal en Lima para conocer más información allí en Perú. También esta semana El Salvador, Colombia, Venezuela y la República Dominicana comenzaron sus planes de vacunación. Con nuestros corresponsales vamos a conocer cómo están avanzando las jornadas y vamos a conocer los detalles de cómo son los planes en cada país, porque si bien el fin es el mismo, es decir, inmunizar a los ciudadanos, la estrategia y la rapidez y agilidad del plan varía en cada uno de los países. En minutos les vamos a contar. Y Chile es el país de América Latina que está liderando la vacunación contra el COVID-19. En solo un par de semanas, ya 2.3 millones de personas fueron inoculadas a nivel nacional, incluida la remota isla de Pascua o Rapa Nui, a más de 3.700 kilómetros de la costa de Chile. Este territorio no presenta casos de COVID-19 gracias a una particular estrategia que combina el aislamiento con la sabiduría ancestral. Conversamos con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmund Paoa, quien nos dará más detalles de esta estrategia. Comenzamos entonces en Perú. El escándalo del denominado VacunaGate estalló esta semana en este país y ha tenido indignado a los ciudadanos peruanos. Recordemos que 487 funcionarios del Estado, también algunos de sus familiares y algunas personas cercanas, fueron inoculadas de manera secreta antes de que fuera activado el plan de vacunación a nivel nacional. Las autoridades pusieron en marcha una investigación que ha dado a conocer los nombres de quienes están en ese listado que fueron elegidos de manera arbitraria y de manera preferencial, entre otros. Vamos a conocer entonces más detalles con Francisco Zacarías en la ciudad de Lima. Francisco, muy buenas noches allí en la capital peruana. ¿Y cómo están avanzando entonces las investigaciones y qué han podido establecer las autoridades hasta el momento? Muy buenas noches. El escándalo es investigado por 4 entidades: el gobierno, el Congreso, la Fiscalía y la Contraloría. Precisamente esta última ha establecido que en realidad son 470 personas, repito, 470 personas las que han sido vacunadas clandestinamente. Y el organismo ha establecido o ha identificado a 122 funcionarios públicos de los ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y otras entidades del Estado que abusaron de su poder para ser vacunados ellos y sus familiares o algunos relacionados con ellos precisamente. El organismo los está investigando por haber sido vacunados irregularmente y también está tratando de establecer si la vacunación fue determinante para que ellos se decidieran por aprobar el contrato con la empresa china Sinopharm. Esto ha indignado a los peruanos porque mientras sucedían todos estos hechos, el Sistema Nacional de Defunciones calculaba que más o menos alrededor de 100.000 peruanos habrían fallecido por el COVID-19, entre ellos 310 médicos, 125 enfermeras y 525 policías. Este escándalo es conocido como el VacunaGate y sus principales implicados son el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Patricia Massetti, así como la ex canciller Elizabeth Astete y otros funcionarios. Francisco, entonces hago énfasis en que son 470 esta actualización. También se habló en un momento de 500 personas, 487, ya estamos en 470. ¿Cómo ha salpicado este escándalo al gobierno del actual presidente, el presidente Francisco Sagasti? ¿Cómo está intentando desmarcarse de esta situación para poder continuar y avanzar en lo verdaderamente importante que es la vacunación de los peruanos? El escándalo no solamente ha afectado, sino ha debilitado al gobierno del presidente Francisco Sagasti. Precisamente por ello ha organizado una comisión investigadora que está siendo dirigida por Fernando Carbone. Él es un exministro de Salud y una persona con reconocido prestigio. Él ha señalado que no solamente son 470 los que se han vacunado, sino también habría una segunda lista
con nombres y rostros que aún no han sido conocidos. Él ha cruzado información con diversas entidades del Estado y espera que el 25 de febrero se dé a conocer la lista final, y esto va a ser a través de una conferencia de prensa. Precisamente sobre este escándalo, la primer ministra del gobierno peruano ha señalado que el gobierno de Sagasti no va a descansar hasta que se sepa toda la verdad. Francisco, hay algo que llama la atención, y es que las cuentas del número de dosis que recibieron y el número de dosis entregadas no coincide. ¿Cuáles son las hipótesis que están manejando allí? Justamente las autoridades han establecido que Sinopharm entregó en un primer inicio, además del material médico para los ensayos clínicos, 3.200 dosis de vacunas adicionales. Estas son conocidas como las vacunas de cortesía. Estas se dividieron en 2.000 dosis que teóricamente iban a ser para los ensayos clínicos, y un grupo fueron entregadas a los voluntarios, otro a los funcionarios públicos. Pero también existían 1.200 dosis de vacunas que fueron entregadas directamente a la Embajada China. La Fiscalía no puede hacer un interrogatorio a los diplomáticos chinos porque el convenio de Viena les da inmunidad. Entonces, la justicia peruana va a tratar de establecer esto, pero sí. China es el principal socio comercial de Perú, y las autoridades no quieren que el escándalo les perjudique el trato comercial con los chinos, ni tampoco el contrato por las 37 millones de dosis de vacuna que todavía no llegan al país. Gracias, Francisco, por esta actualización en torno al Vacuna Gate, y ya han empezado a surgir otros. En Argentina ya está sucediendo algo similar y seguramente lo estaremos reportando acá en los próximos días. Así está avanzando entonces la vacunación en América Latina. Cada vez más países se están uniendo al grupo de naciones que ya están vacunando a sus ciudadanos. Veamos algunos datos suministrados por Our World in Data. Estados Unidos, 57.74 millones de dosis ya han sido inoculadas. Le sigue Brasil con 6.200.000 dosis inoculadas. Canadá, 1.35 millones de dosis, mientras que Argentina, en el extremo sur del continente, ya superó las 635.000 dosis de la vacuna Sputnik V allí inoculadas. Bolivia, por su parte, ya superó las 10.000, mientras que Ecuador llega a las 8.190 dosis. Como lo decíamos, República Dominicana, que comenzó esta semana, lleva hasta el momento 373 dosis inoculadas. Y Colombia, el esperado plan de vacunación comenzó 3 días antes de lo previsto, pero este país es uno de los últimos en Sudamérica en iniciar su campaña, que busca inmunizar a 35 millones de personas, es decir, el 70% de la población, en el menor tiempo posible. Con más de 2.2 millones de casos y más de 58.000 personas fallecidas, Colombia lucha contra el tiempo para inmunizar a su población. El primer lote de 50.000 dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech, se sumarán también otras 192.000 dosis que van a llegar de China, de la farmacéutica Sinopharm. Esto en los próximos días, para alcanzar 1.6 millones de vacunas en unos cuantos meses. El presidente Iván Duque habló sobre este tema. Escuchemos. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Vamos a ampliar la información con Federico Cue Barberena desde la sala de redacción de France 24, allí en Bogotá, en Colombia, para darnos más detalles. Hola, Federico. Primera semana de la puesta en marcha de este plan en Colombia. ¿Cómo ha avanzado? Parece que va más rápido de lo esperado. Con la llegada de las 50.000 dosis del fármaco de Pfizer y BioNTech. Si bien se adelantó su inicio al 17 de febrero, en ese primer día solo se aplicaron 18 dosis entre Sincelejo y Montería, las dos ciudades de la región Caribe en las que comenzó la campaña. El contraste se dio al día siguiente con unas 7.800 dosis aplicadas, y según los cálculos del Ministerio de Salud, en 4 o 5 días podrían administrarse la totalidad de las inyecciones correspondientes a este primer lote que llegó al país. El titular de esa cartera, Fernando Ruiz, destacó la capacidad demostrada por Bogotá y también las buenas experiencias que sumaron en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Cartagena. Frente a las críticas de quienes cuestionan la lentitud del despliegue, el ministro reconoció que no es un proceso fácil, pero se mostró confiado en acelerar este proceso en las próximas semanas.
Federico, hubo mucha controversia en Colombia porque al momento de anunciar este plan de vacunación, al presidente se le olvidó incluir el departamento de Amazonas, que ha tenido muchos problemas con la variante que llega de Brasil, porque precisamente es fronterizo. Además, hubo muchas controversias en torno a otros temas. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? Sí, en un primer momento el departamento de Amazonas no apareció entre las zonas elegidas para recibir vacunas, algo que según el gobierno se debió a un error involuntario. Finalmente, de este primer lote de 50.000 vacunas, a esa región le corresponden solo 54 dosis, porque Leticia, que es cabecera de este departamento, tiene 2 instituciones de salud que atienden casos de COVID. Tampoco fue la única controversia en torno a este inicio de la vacunación. Desde algunos sectores, por ejemplo, se ha criticado una excesiva burocracia en la distribución de las dosis que provoca que unas pocas vacunas lleguen a lugares de compleja logística, que podría aprovecharse mejor mediante la asignación de una mayor cantidad de dosis. La otra gran crítica fue la alta exposición de funcionarios del gobierno en las jornadas iniciales de vacunación, pasando desde el presidente Iván Duque por ministros que fueron asignados para presenciar el comienzo de la vacunación en las ciudades cabecera y también gobernadores y alcaldes. Incluso ocurrió que en Cali el comienzo de la inmunización debió retrasarse 5 horas para permitir la llegada del ministro de Justicia. Estos hechos fueron bastante cuestionados, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en vísperas de un año electoral. Federico, los retos para este país son enormes. 50 millones de habitantes, problemas de seguridad, inmigrantes venezolanos, zonas de violencia, grupos de narcotráfico. ¿Cómo manejan la situación allí? La logística es un gran desafío para Colombia, un país vasto, de geografías muy diversas y con poblaciones de difícil acceso. El clima es uno de los desafíos, en algunas zonas es de calor extremo, lo que supone un problema para la conservación de los fármacos que suelen necesitar de importantes cadenas de frío. Colombia tiene una experiencia positiva con el llamado Programa Ampliado de Inmunizaciones, que cuenta con más de 3.100 lugares de atención en todo el territorio. Este plan ha logrado buenos resultados en la vacunación de poblaciones de diferentes edades. Esto le da un cierto tejido por el cual comenzar, pero el desafío de la pandemia luce mucho mayor. La cantidad de personas a vacunar es más amplia, los tiempos son escasos y los recursos deben ser aprovechados al máximo. Una posibilidad es incluir a las Fuerzas Armadas como un actor más para reforzar la distribución de las vacunas, una posibilidad que no ha sido descartada por el gobierno. A esto hay que sumarle que hay territorios en conflicto donde la presencia de grupos armados y la violencia pueden suponer un obstáculo para la llegada de las vacunas. ¿Qué sigue entonces en las fases siguientes de este plan de inoculación? ¿Qué es lo que espera el gobierno para los próximos meses? El gobierno de Colombia sostiene que mediante la negociación de diversos contratos se ha asegurado la cantidad de vacunas necesarias para inmunizar al 70% de su población en 2021. Por lo pronto, tras este primer lote con el que inició la vacunación, el proceso se aceleraría con 192.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, que llegan este fin de semana, y otras 50.000 dosis de Pfizer que arribarían la próxima semana. El Ministerio de Salud también estima recibir unas 100.000 dosis semanales para acelerar el ritmo de la campaña. La primera meta que se ha trazado el gobierno, en palabras propias del presidente Iván Duque, es administrar el fármaco a 1 millón de personas en el primer mes. Cabe destacar que este plan inicia con los trabajadores de salud y continuará en el orden de prioridades a lo largo de sus diferentes etapas con adultos mayores y con las personas que tienen condiciones preexistentes. Gracias, Federico, por este reporte desde la sala de redacción de France 24 en Bogotá, en Colombia. Y 5 días después de que recibieran las primeras 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V, Venezuela también comenzó la vacunación de sus ciudadanos. Llegó el momento, llegó la hora, así dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez al dar detalles de este plan de vacunación. Este primer lote representa solamente el 1% de un pedido total de 10 millones de dosis que Caracas solicitó a Moscú. Las autoridades venezolanas indicaron que esperan para el mes de abril ya comenzar un plan de vacunación masivo a nivel nacional. Informó al país que hoy iniciamos a vacunar en esta primera etapa al personal de salud en nuestra patria. Estamos hoy abordando la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, pero esta etapa que nos llevará 2 semanas se extenderá a todo el territorio nacional. Más detalles sobre este tema en Caracas con Herminia Fernández, nuestra corresponsal allí en Venezuela. Buenas noches, Herminia, ¿y cuál es el balance y los detalles de esta primera semana de vacunación en Venezuela?
Sí, Santiago, oficialmente comenzó en Venezuela la vacunación el jueves 18 de febrero con la aplicación de las primeras dosis de Sputnik V a trabajadores sanitarios en hospitales de Caracas, Miranda y Vargas. La primera persona en ser vacunada fue una doctora del Hospital Victorino Santaella del estado Miranda. Esta primera etapa de vacunación durará 2 semanas y se extenderá progresivamente a todo el territorio nacional. Según el ministro de Salud, Carlos Alvarado, 60 hospitales centinelas en el país ya cuentan con refrigeradores para el almacenamiento de las vacunas. Por ahora en Miranda se prevé vacunar a 7.000 trabajadores de primera línea, mientras que en Caracas se aplicarán a 11.000 trabajadores. Venezuela recibió las primeras vacunas Sputnik V el pasado sábado 13 de febrero con la llegada de 100.000 dosis. La Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 ha planificado el proceso de vacunación masiva para el mes de abril. Herminia, han criticado mucho al gobierno de Venezuela por haberse demorado mucho en adquirir estas vacunas. ¿Qué es lo que dicen desde Miraflores? El gobierno venezolano tiene unas sanciones impuestas por Estados Unidos y debido a estas la administración de Maduro ha señalado que se le está dificultando obtener unos $300 millones que tiene congelados en Reino Unido, Portugal y España. Caracas se ha dirigido a la Organización de Naciones Unidas para que libere los fondos bloqueados por las sanciones económicas que pesan en su contra y así comenzar la vacunación masiva de su población. Maduro ha dicho que las sanciones son acciones fuera de marco de la legalidad internacional, fuera de la Carta de la ONU y espera que los sectores políticos de Estados Unidos reaccionen en estos momentos de pandemia. Vemos que hay muy buen entendimiento entre Moscú y Caracas. ¿Cuánto ha invertido entonces Venezuela para poder adquirir estas dosis necesarias de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa? El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que este primer cuatrimestre del año llegarán progresivamente más de 10 millones de vacunas compradas a Rusia. También ha detallado que la inversión de su gobierno fue de $200 millones. Rusia le ha dado facilidades de pago a Venezuela y el gobierno de Maduro consiguió recursos para obtener ese primer lote en el primer trimestre del año. Las sanciones impuestas por Estados Unidos que le impide al gobierno acceder a recursos que tiene en el extranjero lo ha llevado a acudir a sus aliados para obtener acuerdos y financiamiento. Herminia, ¿hay algún tipo de conversación, de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó para poder adquirir vacunas mediante este mecanismo internacional COVAX? ¿Venezuela podrá acceder a ellos? Sí, funcionarios del gobierno venezolano y líderes de la oposición se están reuniendo para discutir un acuerdo que contempla la compra de vacunas a través del programa de vacunación COVAX, utilizando efectivo congelado en Estados Unidos. El líder opositor Juan Guaidó ha dicho que los fondos venezolanos controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrían usarse para pagar las vacunas. Juan Guaidó, uno de los líderes opositores de oposición reconocido por decenas de países, incluido Estados Unidos como presidente interino de Venezuela, es quien está autorizado para utilizar los recursos de Venezuela en el extranjero. La reunión entre el gobierno y opositores marca un paso adelante en lo que probablemente será un largo proceso que requerirá que las autoridades estadounidenses aprueben el uso de los fondos congelados, así como la finalización de un plan de implementación de vacunación para Venezuela, sumergida en una grave crisis económica y humanitaria. Herminia, gracias por este reporte desde la ciudad de Caracas. Continuamos nuestra ronda, nos vamos hasta Centroamérica. Los casi 7 millones de salvadoreños también están esperando pacientemente ser vacunados ahora que han sido allí puestos en marcha todas las baterías para el plan de vacunación. Un primer lote arribó al Aeropuerto Internacional de San Salvador y prácticamente de inmediato fueron dispuestas para ser inyectadas en las personas que trabajan en la primera fase de inoculación, que están de cara al virus del coronavirus. El presidente Nayib Bukele dio más detalles sobre este ambicioso plan que espera recibir 2 millones de dosis solo en el primer trimestre del año. Estas 20.000 van a ser luego, va a seguir luego un siguiente pedido también de AstraZeneca, también proveniente de la India, de 90.000. Luego de eso viene, esto parte de un lote de 2 millones de dosis que nosotros les anunciamos en diciembre, que habíamos negociado con la farmacéutica AstraZeneca. Más detalles desde San Salvador con Vladimir Chamorro, nuestro corresponsal allí en la capital salvadoreña. Vladimir, gracias por acompañarnos hoy y la pregunta obligada, ¿cuál es el balance de esta primera semana de vacunación? Esta semana dio inicio la campaña de inmunización para el personal de primera línea en El Salvador,
con el ingreso de un primer lote de 20.000 vacunas contra el COVID-19 procedente de la India. A la fecha, las autoridades aseguran que cerca de 2.000 profesionales de la salud ya recibieron la primera dosis. Este lote de vacunas constituye la primera entrega de 110.000 dosis que el gobierno ha comprado a la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo, aún no se ha informado sobre la fecha de llegada de las 90.000 restantes. El ministro de Salud ha explicado que la vacunación se implementará en 3 fases, inmunizando primero al personal de primera línea, luego a las personas con enfermedades crónicas y a mayores de 50 años, y por último, a la población entre los 18 y 50 años de edad. Este refuerzo inmunitario no será aplicado a las embarazadas y menores de edad para quienes está contraindicado. Las vacunas se están administrando en lugares dispuestos por el gobierno para su aplicación a lo largo del país y se espera que se suministren alrededor de 2.000 vacunas diarias para las personas contempladas en la primera fase. Vladimir, algo ha caracterizado al gobierno salvadoreño: hermetismo. No se sabe cuántas dosis fueron en total, cuánto ha costado una dosis individual. ¿Por qué? Bueno, lo único que hasta ahora se ha informado es que, según las proyecciones del gobierno, la inmunización llegará a más de 4 millones de personas de forma gradual, con la administración de 2.000 vacunas diarias, como te comentaba, en 162 puntos distribuidos en todo el país, aunque se espera un aumento progresivo de la campaña de vacunación. Efectivamente, hay mucho hermetismo por parte del gobierno para hablar sobre los costos de las 20.000 dosis. Ni el presidente ni sus funcionarios han informado el valor de la compra de las vacunas de AstraZeneca. Tampoco se ha dado información sobre el tipo de contrato con la farmacéutica, sino que se han limitado a hacer énfasis en que estas dosis no son donación del gobierno de la India, sino una compra hecha por el gobierno salvadoreño. También han dicho que están en negociaciones con otras farmacéuticas, pero sin dar mayores detalles. En detalle y en particular, Vladimir, ¿cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar el gobierno salvadoreño para este plan de inmunización? Hay muy poca información sobre los criterios para seleccionar a las personas que se vacunarán. Incluso hay hospitales que tienen hasta el doble de personal de las dosis disponibles y esto ha generado controversia, pues existen trabajadores de la salud que han expresado inconformidad porque en algunas de las listas de seleccionados se ha priorizado a empleados administrativos y no a quienes tienen contacto directo con pacientes. El personal de salud a nivel nacional, tanto en lo público como en lo privado, superan las 50.000 personas y de momento solo se cuentan con 20.000 dosis. El gobierno ha anunciado que a principios de marzo llegaría un donativo del mecanismo COVAX para el acceso global a las vacunas. Según los datos publicados en el sitio web de la iniciativa, El Salvador sería beneficiado con 324.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y 51.480 dosis de la farmacéutica Pfizer. Mantener la cadena de frío ha sido planteado como un desafío por expertos en la materia, pero el gobierno asegura que cuenta con el equipo para mantener la temperatura adecuada para ambas vacunas, así como las condiciones de logísticas para el manejo de las mismas. Al inicio de la pandemia vimos a El Salvador implementar unas medidas muy rigurosas. El país se aisló muy rápido, cerró las fronteras, le negó la entrada a personas desde el extranjero. ¿Cómo está la situación ahora en el país? ¿Qué medidas mantienen para hacer frente a la pandemia allí en El Salvador? Pues mira, a la fecha el Ministerio de Salud registra poco más de 58.000 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se han recuperado más de 52.000 personas, mientras que alrededor de 3.000 se mantienen activos y se reporta un total de 1.767 fallecidos a causa del virus. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que los contagios presentan una tendencia sostenida a la baja. Asimismo, muchos de los casos detectados son asintomáticos, por los que son tratados con el kit de medicamentos y vitaminas que el gobierno entrega de forma gratuita para la recuperación en casa. No obstante las cifras provistas por el gobierno, el Colegio Médico, que es la gremial médica más grande del país, continúa insistiendo en la existencia de un subregistro, ya que las inhumaciones de personas sospechosas de COVID que han sido reportadas por las municipalidades es mucho mayor a las cifras de muertes indicadas por el gobierno. Hasta noviembre del año pasado, las alcaldías reportaban al menos 1.800 personas fallecidas por COVID-19, cifra aproximada a la que maneja el gobierno. Sin embargo, también registran más de 3.700 personas fallecidas
con sospecha de COVID y alrededor de 1.300 inhumaciones con diagnóstico de neumonía atípica, lo que supera las cifras oficiales en más de 4.000 fallecidos. Vladimir Chamorro, actualizándonos de la situación en El Salvador. Gracias por este reporte, Vladimir. Y ya lo mencionábamos, pese a haber comenzado relativamente tarde, si se le compara con otros países, Chile comenzó a vacunar a toda velocidad. Hoy lidera la inmunización en América Latina. Es el sexto país de más de 1 millón de habitantes en el mundo que más dosis per cápita ha suministrado a sus ciudadanos. Según el conteo que hace Our World in Data, Chile ha inoculado a 2.3 millones de dosis de la vacuna Sinovac elaborada en China. El proceso ha sido aplaudido a nivel internacional, pero su meta es muy ambiciosa. Alcanzan o pretenden llegar a más del 80% de la población, teniendo en cuenta que tiene 19 millones de habitantes. Todo esto para el primer semestre del año 2021. Y la remota isla de Pascua, precisamente en Chile, a unos 3.700 kilómetros de la costa chilena, comenzó también su plan de vacunación. Esta isla es muy remota y presenta 0 casos de contagio de COVID-19 gracias a que el territorio fue cerrado, fue aislado. Cancelaron los vuelos comerciales, cerrando por completo la industria turística, que es el motor económico de esta isla. Vamos a conocer detalles de cómo está avanzando allí el plan de vacunación y cómo hicieron frente a esta emergencia. Está con nosotros Pedro Edmund Paoa, él es el alcalde de Rapa Nui o Isla de Pascua, y está con nosotros desde Angarroa, la capital de la isla. Yorana, señor alcalde, gracias por atendernos allí en la capital de la Isla de Pascua. ¿Y cómo está avanzando el proceso de vacunación allí en esta isla remota en la mitad del Pacífico? Sí, Santiago, efectivamente nos estamos inoculando en un promedio de 120, 150 personas diarias. Y iniciamos el 8 de febrero con la vacunación. Y a la fecha de hoy llevamos a sobre los 1.200 personas vacunadas. Y necesitamos llegar a inocular el 100%, que serían 8.000 personas. Con ese régimen de vacunación llegaremos hasta fines del primer semestre, fines de julio, principios de agosto probablemente con vacunación. Eso es lo que le puedo comunicar. Señor alcalde, allí en la Isla de Pascua ustedes no han reportado ni un caso de COVID-19, 0 casos hasta el momento. Es algo completamente admirable. ¿Cuáles fueron las medidas que ustedes implementaron allí más allá del simple aislamiento natural que tiene esta isla, que está a más de 3.000 kilómetros de distancia del continente americano? Efectivamente, Santiago, nuestra crítica es la poca comunicación de esta logística nacional que el presidente de la República ha llevado en adelante. Claramente a nivel nacional y muchos alcaldes estamos en desacuerdo con la forma como él ha organizado esta logística, muy ensimismado, muy a la ingeniería que solamente él maneja. Y en lugares aislados como el nuestro, y hay muchos otros lugares aislados del país, consideran la misma forma de distribuir como que si fuera en la metrópolis. Y eso ya es una visión sesgada, una visión de poca animosidad hacia lugares especiales, lugares con culturas milenarias especiales y lugares aislados como la nuestra. Ese fue básicamente mi crítica, pero ya pasado la semana, rápidamente me contacté con el ministro de Salud y ya el ministro de Salud como que entendió la situación nuestra y nos está dando el pase para que se ocupe y se use el criterio local. Señor alcalde, la isla ya va a cumplir prácticamente un año cerrada al turismo, que es la industria más importante, el motor económico de esta isla. ¿Cómo se han mantenido a flote económicamente y cuándo piensan volver a abrir la isla? Pues déjame desarrollar la pregunta con la siguiente respuesta. El pueblo Rapa Nui es un pueblo milenario, tiene una cultura milenaria polinésica, donde sabe muy bien los embates de la vida
y sabe muy bien cómo sobrevivir cuando es amenazada por eventos de la naturaleza o, en este caso, un caso pandémico. La Rapa Nui no es indiferente a hechos históricos que ha amenazado a la población. Y es por eso que en su ADN ha aprendido y ha entendido a poner al frente conceptos de resguardo. Una de ellas es el tapu. El tapu es una orden sagrada a obedecer, disciplinarse, resguardarse y no exaltarse, sino que entender de que esto es un peligro y por lo tanto hay que protegerse, cuidarse y esperar el tiempo necesario. Pero además incorporamos para la sustentabilidad dos conceptos importantes más. Uno es el umanga, que quiere decir, si yo tengo, yo te ayudo, y entre los dos ayudamos a un tercero y así vamos ayudando entre todos nosotros a sustentarlo. Eso se llama umanga, que es un concepto muy antiguo polinésico de colaboración. Y el tercer concepto es el mo'a, y mo'a significa yo te respeto, tú me respetas. Respetemos entonces el estado pandémico en que vivimos, porque el peligro el COVID es nuestro enemigo. Y a ese enemigo hay que enfocarlo y hay que mirarlo de frente y no descuidarse. Pedro Pao, alcalde de la Isla de Pascua, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. En nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19. Comenzamos en la República Dominicana, en donde este diario local de este país titula: avanza el plan de vacunación del personal de salud en la República Dominicana. El plan ya fue extendido a varias zonas del Gran Santo Domingo, la capital, y de otras regiones como Atomayor, El Ceibo, que están en el este del país, y Dajabón, en la frontera con Haití. También en nuestra página web france24.com tenemos: la ONU denuncia que 10 países han acaparado el 75% de las vacunas contra el COVID-19. Así lo anunció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien calificó la distribución de tremendamente desigual e injusta, y también señaló que son Israel, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea los territorios donde se ha concentrado la mayor cantidad de vacunas, todos ellos países desarrollados. Y finalizamos con este artículo también de france24.com. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, titula: no hagan que este virus sea político, la pandemia debería unirnos. El secretario también pidió mayor respaldo económico para la estrategia COVAX y que más personas levanten sus voces en defensa de la equidad y la unión para superar la crisis del COVID-19. Y así llegamos al final de COVID-19, la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Síganse cuidando del coronavirus. La emergencia continúa. Sigan con France 24.